5, versículo 16 al 25. Amén. Aleluya. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia del Señor dice: Amén. digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Santo. Un consejo que Dios nos da, amén. Puede sentarse. Que andemos, hermano, en el Espíritu, amén. Aleluya. Y es necesario, hermano, amén, andar en el Espíritu, porque dice la palabra de Dios que el que anda en la carne, hermano, amén, no le agrada al Señor y no va a ver el reino de Dios. Santo. Todo aquel que practica las obras de la carne, amén, está condenado, hermano, amén, a ir al lago de fuego. Mientras hay vida, hermano, hay esperanza, amén. Estamos aquí, en este mundo. Dios dejó establecido, amén, una iglesia donde su pueblo se tiene que congregar, donde ahí se tiene que predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, amén, bendito Dios, es para amonestarnos, para corregirnos, para enseñarnos, bendito Aleluya. Dios. Y no va a haber excusa, amén, bendito Dios. Santo. Digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano Jaime, Romanos 8:4. Póngase listo, que te le voy a dar versículos, amén. No, nomás quiero que le quite la batería para que no esté prendido. Pero hermano Jaime. Sí, hermano Jaime, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vaya al versículo 24 y versículo 25, de ahí mismo. Porque esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Bendito Dios, sí. Amén, hermano. Dios le bendiga. Tenemos, hermano, una esperanza. Amén. Aleluya. Se nos ha enseñado que Cristo, hermano, amén, viene por su iglesia. Cristo, bendito Dios, viene, hermano, a levantar a su iglesia, a librar, hermano, amén, de tanta, hermano, tanto dolor que va a venir, bendito Dios, a este mundo. Amén. Por eso usted, hermano, bendito Dios, hay que caminar, hermano, amén, en el Espíritu. Hay que hacer lo que Dios manda. Amén. Aleluya. Hermano Efraín, Efesios 2:3. Aleluya. Efesios 2. Sí, capítulo 2, versículo 3, ¿qué dice? Capítulo 2, 3. Capítulo 2, versículo 3.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. ¿Cómo éramos antes? Caminábamos, hermano, en el pecado, ¿sí? Pero un día, hermano, venimos a Cristo y Cristo, hermano, nos libertó. Aleluya. Por eso se llama Cristo el libertador, porque nos ha libertado del pecado, amén. ¿Y para qué nos libertó? Para alabanza y gloria de Dios. Para alabanza y gloria de su santo nombre, para llevarnos con él, hermano, amén. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Sí. Por eso, iglesia, usted, hermano, tenemos que luchar. ¿Quién de ustedes ya no peca? Todos pecamos, ¿sí? Pero hay aquel que sea mañoso, que ya peque y le da lo mismo, ¿sí? Mire, pecamos y llegamos aquí a la iglesia y comienza el Señor, hermano, a rebulir. Aleluya. Empieza usted a sentirse mal. Recuerda lo que hizo, ¿o no es así? Comienza a oír la palabra de Dios y comienza, bendito Dios, hermano, ahí el Espíritu Santo a rebuirle, bendito Dios, ¿sí? Entonces digo, hermano, amén. Cuando usted peca, bendito Dios, también siente, hermano, amén, siente reprensión de parte de Dios. El problema, bendito Dios, que no le hacemos caso, amén. Entonces, iglesia, Cristo, hermano, nos libertó, amén. Tenemos que andar, hermano, en el Espíritu. El que anda en el Espíritu, dice la palabra de Dios, que en las cosas del Espíritu piensa, amén. Hermano Jaime, ¿cómo me describiría usted un hombre que anda en el Espíritu? Si dice la palabra de Dios que el que está en el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensa, ¿puede opinar algo? Para que el hombre esté en el espíritu, simplemente por la forma de hablar, de expresarse con los demás, es diferente porque tiene el espíritu de Dios en él. Pero si andamos como luego nosotros enojándonos o metiéndonos en cosas o metiéndonos en problemas, pues estamos y no estamos. Amén. Yo me canso así. Porque a veces Cuando usted está en el trabajo, ¿en qué piensa? pienso en Dios y pienso en Eso, hermano, eso es estar en el Espíritu. Pensar, hermano, en las cosas del Espíritu, amén. Y el que está en la carne, la carne va a pensar. ¿qué va a pensar en la carne? Los deseos de la Me carne. acuerdo cómo me fui con mis amigos a tomar y quisiera ir otra vez con ellos. Ahí está pensando, ¿sí? Entonces, iglesia, usted mismo puede analizarse. Usted mismo puede juzgarse. Yo ando en la carne. ¿Por qué? Porque nomás en el pecado ando pensando, ¿sí? Entonces, bendito Dios, hermano, amén. No hay necesidad, hermano, amén, bendito que alguien venga y lo reprenda. Usted mismo, hermano, amén. Usted mismo se da cuenta, bendito Dios, en qué estado está. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y hermanos, ya no somos benditos niños, hermano, en el Evangelio somos benditos ya viejitos, amén. Ya todos tenemos experiencia, bendito Dios. ¿Quién va a excusarse delante de Dios? Amén. Entonces, hermano, amén, el que está, hermano, en la carne, hermano, ¿qué le espera? Infierno. El infierno. Dice la palabra de Dios en Romanos que está enemistado con Dios. Entonces, hermano, usted y yo, hermano, amén, no nos podemos engañar. Sabemos cómo es. Mire, usted me mira a mí, que vengo como el pastor, me subo a predicar, y usted va a pensar, pastor, wow, Dios le bendiga, sí, un siervo. Pero Dios conoce, amén, mi vida íntima. Amén. Usted no la conoce. Yo la veo a usted. Hoy vine con la hermana Mari del trabajo, la traje a comer aquí, que es lo que hacemos, y nos encontramos a hermana Noé, hermana Marisa, amén. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ayunando, amén. Gloria a Dios. Vienen, ayunan, pero de nada sirve que ayunen si no cambian. Tienen que Aleluya. cambiar. Amén, Señor. Tienen que cambiar, hermano. De nada sirve que ustedes, hermano, nos congreguemos todos los días, ¿sí? Hermano, dice la palabra de Dios que al que Dios le da más le va a demandar. Amén. Al que Dios le da más condenación, amén, va a recibir si no se afirma. Ayúdame. Entonces, como le digo, iglesia, yo no digo que la semana está mal el que ayunen. No, está bien. Es necesario ayunar. Eso es, hermano, pensar en el Espíritu. Pero ¿de qué sirve, bendito Dios, hermano, ayunar y no cambiar? ¿Sí? Ayúdanos, Rey. Usted y yo, bendito Dios, pensando, hoy ¿qué es? Domingo, ¿ah? Hoy domingo a las 3 voy para la iglesia. Está en el Espíritu pensando en la iglesia.
Pues nada sirve venir a la iglesia, amén, oír palabra de Dios, salir y seguir igual. Hermano, bendito Dios. Le he dicho, amén, oír palabra de Dios no salva. Venir a la iglesia no salva. Salva que escuche palabra de Dios y la ponga por obra. Aleluya. Salva que venga a la iglesia, amén, y que se comporte como está aquí en la iglesia, allá afuera. Pero aquí somos una cosa, allá afuera somos otra cosa. ¿Verdad que sí? Santo. Estamos, hermano, en la carne, estamos en el espíritu, amén, jugando, bendito, es una lucha, bendito Dios. Usted, hermano, usted y yo no podemos estar así. Bendito Dios, aleluya. ¿A quién más le dije que leyera? ¿A nadie más? Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermano Chuy, Romanos 7, 15 al 23. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 23. Al 23. 7, 15. Al 23. La palabra del Señor se dé en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Porque lo hago, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mí, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. ¿Se da cuenta lo que dice Pablo? Lo que yo quiero hacer no lo hago. ¿Sí? En mí está el querer hacer el bien, pero no lo hago. Y hago lo que aborrezco. Hermano, y eso a todos nos pasa. Amén. ¿Por qué? Digo Pablo, ahora me doy cuenta que no soy yo no soy yo el que hago eso, sino el pecado que está en mí. Hermano, cuando pecamos, hermano, hay pecado en nosotros. ¿Sí? Y entonces, bendito Dios, ¿quién puede entonces quitar los pecados? Usted no puede solo. No. Necesita, hermano, al Señor en su vida. Amén. Necesita reconocerlo, Señor, soy pecador, ayúdame, Padre. Reconozco, Señor. Pero mire, bendito Dios, hermano, viene, escucha la palabra. Hoy, hermano, el Espíritu Santo le está diciendo a usted y a mí que el pecado que mora en nosotros, bendito Dios, necesita salir. ¿Y quién lo puede sacar, hermano? Jesús. Es el único, amén. Pero mire, bendito Dios, hermano, Jesús viene y lo saca y otra vez, hermano, como la puerca. ¿A que sí? O como el perro. No le estoy diciendo perro. Santo. No. Dice la palabra de Dios que aquel hombre que Dios lo limpia y vuelve a pecar, Dios lo compara como el perro que se vomita y va y se trae el vómito para atrás. O como la puerca, bendito Dios, la chancha, hermana Marisa. ¿Sí? O la chancha, sí. Eso fue conejudo, así que tiene una reja bien largota, bendito Dios, sí. Que mire, lo lava y hermano, le acaba de lavar y encuentra ahí mojadito y va y se revuelca, ¿sí? Le gusta andar sucio. Usted, hermano, no somos puercos, amén. Somos hijos de Dios. Amén. Dios nos ha limpiado. Dios, amén, nos ha quitado todo lo malo. Dice la palabra de Dios
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Usted vino a Cristo, hermano, Cristo lo limpió. Y sigue así como lo limpió. No, ya se ensució. Ya la puerca volvió otra vez al lodo, ¿sí? Amén, bendito Dios, hermano. Entonces, bendito hermano, tenemos que luchar. Hay una ley, hermano, aquí adentro, bendito Dios, que esa ley se puede vencer en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Con ayuno y oración. Amén. Con valentía, no con cobardía. Porque le vuelvo a repetir, hermano, usted ora, usted ayuna y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un cobarde. Porque es Ayúdame, hermano, Jesús. un hombre, una mujer, entonces, hermano, que tantito el diablo le hace, bendito, y será por vencido. No, hermano, tenemos que luchar, bendito Dios, aleluya. Santo. ¿Dónde nos quedamos? Romanos 7, Romanos 8, mano de honor, Romanos 8, 1 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 16. Leo la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y el Espíritu mismo, hermano, da testimonio también, bendito Dios, de que no somos hijos de Dios. Amén. Cuando comienza, bendito Dios, hermano, amén, a reprendernos, bendito Dios, de todo lo que practicamos. Amén. Bendito sea el Señor. Hermana Marisa, Gálatas 5, 17 al 20. Ahí donde empezamos, Gálatas 5, 17. al 20. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os
lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Sí. Entonces, hermano, mora en nosotros, hermano, el Espíritu de Dios y la carne. ¿Sí? El Espíritu de Dios, hermano, nos redarguye, nos aconseja, nos pone que oremos, que ayunemos, que nos congreguemos, que dejemos de pecar. Y luego la carne, hermano, se opone. Por eso, cuando usted, bendito Dios, hermano, como usted oye, hermano, usted le hace una promesa a Dios: Señor, yo te prometo que mañana me pongo en ayuno, o me pongo en oración, o yo te prometo que ya no voy a hacer lo que hago. La carne se opone, y cuando usted se da cuenta, como dijo Pablo, ahora me doy cuenta que hago lo que aborrezco. ¿Sí? Hermano, usted y yo, hermano, bendito Dios, reconocemos y aborrecemos, hermano, el pecado, pero bendito Dios, hermano, hay una lucha, hermano, y esa lucha, hermano, bendito Dios, la vamos a vencer, hermano, con el poder del Espíritu Santo. Bendito Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Ya leímos Romanos 8, 4 al 14. El que lo tenga lo puede leer. Hermanos, se amontonen. Romanos 8, versículo 14, versículo 4 al 14. Romanos 8, 4 al 14. Ajá, amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa de pecados, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Sí. Bien clarito, hermano, amén. Sí. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Y el que es guiado por la carne, ¿de quién es? Sí. Está bien clarito, hermano, amén. Cualquier hermano se llama hijo de Dios, ¿sí? Pero no cualquier hermano es hijo de Dios. Dios, hermano, describe quién es su hijo, cómo es su hijo, qué es lo que su hijo tiene que hacer, qué es lo que su hijo tiene que practicar. Amén. Dice que si vivimos conforme a la carne, ¿qué? Moriremos. Cuello, hermano. Muerte. Cuello. Y si vivimos conforme al Espíritu, hermano, viviremos. Amén. Y se da cuenta, hermano, cómo somos de ignorantes. La mayoría, hermano, estamos en la carne. Ahora esta semana que hablé con mi cuñado, recibí un mensaje del Señor. Estoy hablando con él y yo había pensado ponerle un dinero ahí, porque yo fui
dice que él estaba, pues cayeron 2 tormentas ahí en el pueblo, se metió el agua para casa y que estaba una tarde muy triste porque estaba la tormenta por llegar otra vez. Que le puso a, pues sí estaba como arrepentiendo que no lloviera. Y que dijo, Señor, oye, no reprendas el agua. Dijo, ora mejor. Digo, no te pongas a reprender porque van a decir que eres brujo. Entonces yo le hablé y le digo, oye, ¿qué está pasando con el agua? Dice, ya me ha dicho el Señor que iba a tener una bendición. No me dijo de quién, pero te va a llegar el dinero que le mandé yo. Entonces me dice, dile que lea Romanos 8, del 38, del 38 hasta el 23. Que leas este mensaje, que estás bien, que sigas orando y que sigas asistiendo a los cultos, que no dejes de estar. Amén. Dije, ay, gracias a Dios. Yo pensaba que estaba muy atrás del tiro. Dice Señor que está bien, que sigas orando y que sigas, aunque sea poco, que sea mucho, pero que sigas orando. Amén, hermano Jaime. Amén. Entonces, Bendito sea el Señor. y quiere que le lea ese versículo que el Señor me dijo que leyera del 8 al A ver. 20. Nos la va a dar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es el de Cristo, Señor nuestro. ¿Verdad? Hijo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continúo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria del pacto, la promulgación de la ley del culto y las promesas de quien son las patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aleluya. Esto no es lo que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa ya está por este tiempo, vendré y tendrá un hijo, Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuanto Rebeca consiguió de uno de Isaac, nuestro padre. Así que hijo de todo, Aleluya. yo recibí eso. Amén, hermano Jaime. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermano. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Mano Chuy, Gálatas 5:17, ya para terminar. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disecciones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Dios, aleluya, santo. Bendito Dios, aleluya. Entonces, hermano, amén, bendito Dios, tenemos que andar en el Espíritu, amén. Y no tenemos por qué, hermano, amén, satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué es lo que le pone la carne? ¿Por qué no viene al servicio? Sueño, cansancio. Ahí se le pone cansancio, debilidad, no siente deseo de nada, se acuesta y se queda dormidito. Amén. Sí. Entonces, amén, no tenemos que darle satisfacer la carne quiere el sueño, ¿qué hay que hacer? Levantarse, levántese, bendito Dios, sí. Entonces, amén, la palabra de Dios, amén, es, hermano, como aquella guía que usted compra, que va a armar algo, ahí le dice cómo lo arme. Y si no lo hace como está escrito, pues, le queda todo aguado, ¿sí? Chueco, no está nivelado. Así también, si usted no lo hace como la palabra de Dios manda, va a andar bien debilitado, va a andar bien corrompido, bendito Dios, amén. Y usted, hermano, tenemos que esforzarnos a estar bien con Dios, amén, para cuando Él venga por nosotros, amén, nos lleve con Él, amén. Aleluya. Es el propósito, amén, de la predicación, amén. Y ustedes tenemos que andar en el Espíritu, bendito Dios, aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Vamos para adelante, que Cristo viene pronto.